Vamos a nuestras Biblias, a Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, y vamos a continuarnos. Deuteronomio capítulo 30, y vamos de alguna manera a encapsular, ¿verdad?, todo lo que estuvimos viendo. Llegamos nada más, fue muy diferente el servicio de la semana pasada, y déjame tocar esta misma escritura, y vamos a encapsular de alguna manera todo lo que hemos visto, ¿verdad?, para poder tener un poco más del entendimiento. Todo lo que hemos visto en estas últimas semanas, vamos a tratar de encapsularlo, ¿verdad?, y desmenuzarlo un poco para poder entrar en algo que yo te había hablado y si el Padre lo permite en este día, ¿verdad?, si lo estaremos haciendo, que es, entendemos que su palabra, ¿cuántos sabemos que su palabra es verdad? ¿Verdad? Su palabra dice que es verdad y dice que la luz, vemos en el libro de los Salmos, hace referencia a que la luz, dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Podemos entender que nuestra guía, que nuestra dirección, que nuestra luz es como una lámpara. ¿Cuántos entendemos eso? Y podríamos decir de esta manera, y esto es algo que vamos a estar hablando, y si el Padre lo permite lo haremos el día de hoy, pero poder entender que cuando tú y yo somos, ¿cuántos hijos de Yahweh en este lugar? Amén. ¿Y cuántos sabemos que como hijos de Yahweh debemos de caminar en luz? Y esa luz sirve para llevar, cuando tú y yo caminamos, no hay otra manera. Y sabes, a mí me llamaba mucho la atención las escrituras que yo miraba, pero antes necesito, ¿verdad?, vamos a encapsular todo lo que hemos estado viendo para poderlo entender y para poder entrar, si ya haces en este día o la próxima semana, pero poder entender verdaderamente que es el caminar como hijos de Yahweh implica caminar en luz. Y no hay de dos cosas. Yahweh todo lo separa en dos caminos. Siempre va a existir el camino de Yahweh y el camino de las naciones. El camino de las naciones es una nación que camina fuera de los preceptos y de los principios de Yahweh. Si tú y yo no caminamos dentro de los principios de Yahweh, estamos caminando fuera de los principios de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? No hay algo a medias. No hay áreas grises con el Padre. O estamos y caminamos juntamente con Él en su voluntad, o caminamos fuera de su voluntad de Él. Y poder entender esto implica que en nuestras vidas, si tú y yo no caminamos en esa luz, caminamos en tinieblas. Y nadie aquí quiere caminar en tinieblas, ¿verdad? Cuando una persona camina en tinieblas, siempre cuando hay oscuridad, nunca va a estar la tranquilidad, la paz y el shalom, y siempre va a estar la angustia siempre por delante. ¿Sí o no? Si no hay luz, podemos tropezar. Si no hay luz, nuestros pasos no serán firmes. Si no hay luz, nuestro caminar será un caminar titubeante, siempre. Porque nunca hay luz. Cuando hay oscuridad, ¿cómo caminamos? Y a propósito de esto, ¿verdad? Yo no sé cuántos están siguiendo las noticias hablando de tinieblas y de luz, pero aún la NASA, ¿verdad?, no he investigado muy bien, pero aún la NASA ha declarado que dentro de diciembre o en el mes de diciembre habrá 6 días de oscuridad. Fíjate lo interesante de todo ello, ¿verdad? En todos lados. Y la explicación que ellos daban es que pues no afectaría mucho por la cuestión de que pues si hay luz artificial dentro de la noche y todo eso, pero de alguna manera no he investigado muy bien, pero lo que me imagino es que regularmente pues es por medio de los planetas y todo eso, que el sol de alguna manera es el que da luz a la luna, y de alguna manera ese resplandor es el que se refleja en la noche. Me imagino que durante esos 6 días, ¿verdad?, no habla resplandor de la luna. No sé de qué manera vaya a funcionar, no he investigado, ¿verdad?, no quiero hablarte algo que no sea, pero estoy viendo un poco de ello. Y yo lo miraba en esta semana, ¿verdad?, aún confirmado por la NASA, ¿verdad?, han dicho que habrá 6 días de oscuridad. No sé en qué manera, ¿verdad?, no es para que vayamos a salir de aquí, ¿verdad?, y por 6 días no vamos a tener luz, ¿verdad?, vamos a estar oscuro. No, ¿verdad?, no estoy diciendo eso, pero son simplemente cosas que suceden y que cada una de las cosas sirven para marcar tiempos específicos por el Padre.
si tú y yo vemos en el principio de la creación, en el Génesis capítulo 1, dice que el Padre dividió las lumbreras, dice, y que hizo estaciones, dice el sol para marcar el día y para marcar diferentes tiempos. Pero la palabra más correcta en el hebreo es moedim. La palabra moedim, moed o moedim, significa tiempos, ¿verdad? Y vemos que las lumbreras, o que todo lo que tiene que ver a veces, que a veces no ponemos mucha atención a ello, sirven y están especificados para marcar tiempos, entendiendo la palabra hebrea que son moed, tiempos, son tiempos específicos por el Padre, ¿verdad? Y cosas semejantes, ¿verdad?, estarían sucediendo, y vamos a ver que el siguiente año, también de la misma manera, ¿verdad?, está dicho que habrá ciertas lunas rojas y que será un día son igual, en el mismo año que hoy, precisamente en el siguiente año, van a caer en la misma fecha. Y lo más interesante es que precisamente cuando han caído o se ha visto las lunas rojas, siempre han marcado algo dentro de su pueblo. Y cuando hablo dentro de su pueblo, estoy hablando dentro de su pueblo de Israel. Y podemos entender grandes cosas por medio de ello, ¿verdad? Aún Joel habla acerca de este tiempo, de estas lunas, pero son cosas tan interesantes, ¿verdad?, que ya el Padre, si me lo permite, más adelante estaré compartiendo más con ello, con las escrituras y todo. Pero es muy interesante cuando podemos darnos cuenta de ello, ¿verdad? Por eso la importancia de que sea el Padre siempre que nos revele sus principios, sus estatutos, y que podamos caminar dentro de ellos. Amén. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Y todo, hablábamos la semana pasada, todo en nuestras vidas termina o cae en decisiones o elecciones nuestras. Y vamos a encapsular lo que hemos visto y vamos a entrar de una vez, ¿verdad?, para poder, si hay tiempo, poder terminar con ello. Dice Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, dice: mira que hoy he puesto delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Por tanto hoy te ordeno que ames a Yahweh tu Elohim, que andes en sus caminos, que guardes sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y te multipliques sobremanera, que Yahweh tu Elohim te bendiga en la tierra a cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Pero si tu corazón se aparta y no escuchas, estamos ahí, Deuteronomio 30, 15 en adelante, 17, dice: y te desvíes y te postras ante otros dioses, dice, y rindas cultos, yo te declaro hoy que perecerán, dice, irremisiblemente, no prolongarán sus días en la tierra en la cual entrarán para tomar posesión a ella al otro lado del Jordán. Hoy pongo por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, de que ha puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Dice: por tanto, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Y hablábamos, muy importante, y más que nada me enfoqué más en esto la semana pasada, pero hoy vamos a dar nada más un repaso. Siempre todo en nuestras vidas va a caer en una elección. ¿Cuántos entendemos eso? Y yo no sé cuántas veces has mirado que Yahweh muchas veces habla a su pueblo y dice: mira que hoy he puesto delante de ti por testigos a los cielos y a la tierra. Cuando el Padre estaba en el monte Sinaí y entregó sus mandamientos, podemos decir que lo que Yahweh estaba haciendo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí, Él estaba contrayendo un matrimonio. ¿Y por qué decimos que Yahweh estaba contrayendo un matrimonio? Porque Yahweh entregó sus ordenanzas, Él entregó sus pactos, sus principios, todo lo que concernía delante a su pueblo, cómo sería la relación con Él para con su pueblo y cómo debería de ser la relación de su pueblo para con el Padre. Y podemos ver a grandes rasgos dentro de las Escrituras que Yeshua, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento dice: no se aflijan, dice, iré y preparé morada por ustedes. Dentro de la cultura hebrea se da o se pide la mano de la mujer, o de la que va a ser la esposa, la mujer, y dentro de la cultura hebrea el marido va y prepara. No es como que dice: mi amor, ya nos casamos y a ver a dónde nos vamos, ¿verdad? No, dentro de la cultura es: prepara morada, lo que tú quieras, un lugar donde se puedan establecer y tener, y que ese sea su lugar de matrimonio, su lugar donde van a habitar. Y después el novio regresa por su esposa o por su mujer, pero antes de ello entrega un anillo de compromiso. Y todo ello podemos ver que está dentro de las Escrituras. Podemos ver que Yeshua primero va y prepara morada por nosotros, y dice que después regresará por todos nosotros. ¿Por qué? Porque seremos invitados a las grandes bodas del Cordero.
¿Quién es el novio? Yeshua, y nosotros como su iglesia somos la novia. ¿Cuántos entendemos eso? Y antes de que Yeshua partiera, ¿qué fue lo que dejó? Dice que Él dejó las arras de su espíritu. Su Ruach HaKodesh nos entregó y dejó un compromiso para que viviéramos fielmente en compromiso hacia Él, no hacia nadie más. Por eso es que tú y yo nos debemos, todos y cada uno de nosotros nos debemos ¿a quién? Al Padre, a nadie más. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel o la casa de Israel o esas tribus cuando se les entregó el pacto y el mandamiento? Y dice Yahweh cuando estaban en el monte Sinaí, y dice: mira que hoy pongo delante de ti por testigos a los cielos y a la tierra. Porque dentro de todo matrimonio siempre se necesitan de testigos para que haya una validez. Y Yahweh dice: mira que hoy llamo a los cielos y a la tierra por testigos, escójanos. Y podemos ver lo que Yahweh nos dice en Deuteronomio capítulo 30. Dice: mira que hoy pongo los cielos y a la tierra por testigos, escoge hoy la vida y la muerte. Y me llama tanto la atención que Yahweh dice: escoge la vida. Yahweh nos da elecciones, pero también dice: escoge la vida. Y Yeshua viene, y cuando se paró delante de todos sus contemporáneos en aquel tiempo, Yeshua mismo dijo: porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando tú y yo escogemos a Él, o no le escogemos, escoger se oye como que somos, ¿verdad?, muy privilegiados y que Él es bendecido por haberle aceptado. No, ¿verdad? Los bendecidos y los privilegiados somos nosotros, ¿verdad? Por eso cuando a veces decimos, ¿verdad?, es que le acepté. No, Él nos aceptó porque tú y yo no éramos nada. ¿Cuántos entendemos eso? No éramos nada, y más bendecidos somos nosotros al poderle tener en nuestros corazones y que Él sea por nuestras vidas como amo, como Adón, como Señor, por sobre todas las cosas, y que Él sea el timón de nuestras vidas. ¿Cuántos podemos entender eso? Y vemos, dice, para que vivas, dice que hoy te declaro yo, dice, versículo 20, dice: amando a Yahweh tu Elohim, obedeciendo su voz, dice, apegándote a Él, porque Él es tu vida, dice, y prolongación de tus días, para que habites en la tierra que Yahweh Elohim habitó a tus padres, que habría de dar. Pero vamos al versículo 19, dice: hoy pongo por testigos contra ustedes a los cielos y a la tierra, que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, las bendiciones y las maldiciones. Dice: por tanto, escoge la vida, para que vivan tú y tu descendencia. Siempre el Padre que establece un pacto lo va a establecer con nosotros. Y yo daba un ejemplo, y no es parte de la enseñanza del día de hoy, pero esto habla la responsabilidad que papá y mamá tienen como cabeza del hogar, o el sacerdote, mejor dicho, como cabeza del hogar. Dice: mira que hoy pongo delante de ti, escoge la vida para que vivan tú y tu descendencia. Primero el Padre nos compromete a nosotros y después compromete a nuestra descendencia. No podemos comprometer a nadie de nuestras familias y poder decir, ¿verdad? Por eso es que tan importante, aún dentro de la enseñanza, cuando hay una presentación de un bebé o de cualquier cosa, ¿verdad?, no es simplemente presentarlo y entregarlo a Yahweh, porque muchas veces Yahweh hace un pacto, dice la palabra, dice: mira que cuando hagas un pacto, dice, no tardes en cumplirlo. Y si nos comprometemos con Yahweh, primeramente se compromete nuestras vidas. Yo sé que podría ser fácil a veces presentar un bebé y ya, pero primeramente tiene que haber un compromiso con la vida de cada uno de nosotros como padres, para poder guiar, instruir a la vida de nuestros hijos, porque eso es un gran compromiso. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso antes, ¿verdad?, de instruir al hijo, mira esto, lo otro, es primero comprometernos a nosotros, para que ellos puedan mirar nuestra manera de caminar y la manera de conducirnos delante de los caminos de nuestro Padre. ¿Cuántos lo entendemos? Primeramente Yahweh nos llama a un compromiso a cada uno de nosotros, para que por medio de ese compromiso pueda entrar nuestra familia, y nuestra familia pueda ser bendecida en todo. Amén. Vamos a... La palabra nos habla, y yo hablaba muy en especial, y decía la semana pasada, ¿verdad?, que a veces quisiéramos arreglar la vida
de nuestras familias. ¿Sí o no? Y no me van a dejar negarlo, todos nosotros. Hay veces que quisiéramos arreglar y solucionar la vida de nuestras familias, pero ¿sabes cuándo la vida va a ser solucionada? Cuando ellos personalmente vengan a los caminos del Padre. Porque la vida no funciona de esta manera. Porque si siempre se arregla la vida de una persona, mira qué fácil sería. Y eso es lo mismo que se puede aplicar, y es la misma manera que Yahweh nos trata a nosotros como su hijo. Es de enseñarnos y de entender que las acciones que tú y yo tomamos, que las decisiones que tú y yo tomamos siempre vendrán acompañadas de una consecuencia. Por eso es tan importante que a veces papá y mamá dejen tomar a los hijos sus propias decisiones, porque si no se deja tomar las propias decisiones y siempre se elige por ellos, crecerán en medio de un mundo y pensarán que la vida es de esta manera, y que no importa cuál decisión tomen, pero siempre será favorable para ellos. Y la vida, amados, no funciona de esa manera, porque no sabrán cómo desarrollarse el día de mañana cuando tengan que afrontar sus propias responsabilidades, porque no siempre papá y mamá estará para solucionar los problemas. Y si papá y mamá escoge por el hijo o por la hija, siempre es importante enseñarle al hijo o a la hija por qué elegiste o escogiste de esta manera, para que él pueda entender y saber el día de mañana. ¿Cuántos lo entendemos? Por eso tan importante siempre es, a veces decimos, ¿verdad? Es que mi hijo no sabe. No, yo sé que a veces no sabe, pero esas decisiones le harán entender que las decisiones que él toma van a afectar de cierta manera. Y aquello que tú y yo abrazamos en nuestras vidas y en nuestros corazones es la manera en que tú y yo estaremos dirigiendo nuestras vidas, o de esa manera vamos a caminar en esta vida. Por eso es de suma importancia poderlo entender. Y esto va de mano con lo que tú y yo hemos estado viendo. Yahweh nos trata de la misma manera nosotros, y nuestras decisiones afectan, porque eso copiará, o nuestra descendencia copiará nuestras acciones. ¿Sí o no? Por eso Yahweh dice muy claramente, dice, ciertamente, dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera, ¿verdad? Dice, vivo yo, declara Yahweh, dice que cada uno será responsable por sus propios hechos. Dice, porque cada uno dice, es que mi padre es de esa manera. A veces es fácil escudarnos, es que yo vivo así porque mi papá era así, mi mamá era así, por eso yo no puedo cambiar. No, en esto no cae dentro de lo que Yahweh ha establecido. Cada quien es responsable por sus propios hechos, y papá y mamá no tienen la culpa de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Amén. Porque Yahweh dice, mira, si esto fuera así, yo soy padre para ustedes. Fíjate la ironía que sería esto. Dice Yahweh, esto no puede ser así, porque si yo soy padre para ustedes y ustedes dicen que ustedes son de la manera que son porque su padre lo es, yo soy Padre Celestial de ustedes y yo no camino y yo no he dado ese ejemplo. ¿Cuántos entendemos que Yahweh es nuestro Padre? Y si Yahweh no se ha conducido así, ¿verdad? No podemos decir es que nuestro Padre así era y por eso vivimos de la manera. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Cada quien es responsable por sus propios hechos y por sus propias acciones. Por eso digo, todo en nosotros siempre va a depender de nuestras elecciones que tú y yo tomemos. O decido servir a Yahweh, o no decido servir a Yahweh en este día. O decido serle fiel en este día, o no decido serle fiel a Yahweh en este día. ¿Por qué? Porque cada día traerá sus propios afanes de alguna manera. Y siempre nuestras decisiones todos los días estarán relacionadas con aquello que tú y yo elegimos. O elijo seguirle a Él, o decido no seguirle a Él en este día. ¿Cuántos podemos entender eso? Por eso la importancia cuando el Padre nos llama a compromiso, ¿verdad? Y compromiso es dentro de lo que el Padre estipula como Shabbat. Nuestro compromiso es ¿con quién? Con el Padre primeramente, ¿verdad? Esa es nuestra elección de cada día, decidirle seguirle a Él en cada día en tiempos de congregación. Dice, entendemos entonces que su dabar son sus palabras. Dice Yahweh, mis palabras, si ustedes las guardan, van a tener bendición. No importa dónde estén, pero si se comprometen, ciertamente vivirán y no morirán. Dice la palabra
que tú y yo somos bendecidos, dice que no es el oidor, sino el hacedor de su palabra que es bendecido sobre esta tierra. No importa, y esto va mucho con lo que tú y yo hemos aprendido. Las verdades que tú y yo aceptamos, si no son verdades a medias, no serán bendiciones completas siempre en nuestras vidas, o siempre habrá falla en medio de aquello que tú y yo hemos abrazado, si no es completamente la verdad de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos de esta manera? Y es tan importante cuando podemos darnos cuenta de ello. Dice que oímos su dabar, el dabar de Yahweh, no el del hombre. Oímos el dabar que está, o que su palabra estipula, no filosofía, sino más bien su dabar, que son su palabra, su instrucción, su orientación. Y podemos entender que Génesis capítulo 1 fue escrito, o todo el Antiguo Testamento fue escrito ¿en qué? En el hebreo. Esto es algo que tú y yo podemos corroborar, y muchos dicen que de esta manera, y lo toman de esta manera, que todos los escritos del Antiguo Testamento fueron escritos en el hebreo. Aún desde el primer versículo Yahweh estableció lo que era el libro, o estableció su palabra. Vemos que él hizo su palabra, dice que él hizo la palabra et. La palabra et significa el Aleph y el Tav. El Aleph y el Tav, pero podemos ver que es Yeshua mismo, pero podemos entender, dice Bereshit bara et hashamayim be'et haaretz, la cuarta palabra establecida en ese primer versículo. Podemos darnos cuenta que una de las cosas que Yahweh hizo desde un principio, él hizo, ¿qué cosa? Las palabras, o él formó las palabras. ¿Para qué se necesitan palabras? Para poder comunicarnos unos con otros. Cuando no puedes mirar a alguna persona, ¿cuál es la manera de comunicarse? ¿Por medio de qué? Bueno, hoy, ¿verdad? Hoy es el Facebook y el Twitter y tantas cosas, ¿verdad? Yo creo que si Yeshua hubiera cambiado las cosas, ¿verdad? Decía, de lo que habla Facebook y Twitter, habla el corazón, ¿verdad? Porque a veces se escribe todo, ¿verdad? Pero si Yahweh quisiera comunicarnos con nosotros, ¿de qué manera lo haría? Por medio de esto. Antes, sin estar tan modernos, sin tan actualizados, para poderse comunicar con una persona, se escribían ¿qué cosa? Cartas, ¿verdad? Ahora es el email, ¿verdad? Antes no, antes eran cartas. Si querías comunicarte a través de una persona, era por medio de cartas. ¿Y cómo iban a poderse conocer unos a otros? Por medio de todo lo que se escribían en las cartas. Es lo mismo. Yahweh utilizó las palabras para poderse relacionar con nosotros de generación en generación, para que sus mandamientos, para que sus preceptos, de alguna manera tú y yo los pudiésemos conocer y pudiésemos caminar en ellos, para que pudiéramos conocer la identidad y la imagen de nuestro Padre, todo lo que es atribuido a Él, para que lo podamos conocer de alguna manera. ¿Cuántos entendemos eso? Yeshua mismo dice, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Dice, si no conocen a mi Padre es porque no me han conocido a mí tampoco. ¿Cuántos le hemos conocido a Yeshua? Vemos entonces, y hay mucho. Él estableció su alfabeto hebreo, o las palabras, y esas palabras son conocidos dentro del pueblo hebreo como los bloques fundamentales de la vida. Esos bloques fundamentales de la vida hablan que cuando esos bloques fundamentales de la vida son puestos de una manera correcta, o son alineados de una manera correcta, tienen el poder para poder bendecir la vida de la persona, o para que la persona, cuando esos bloques son acomodados de cierta manera, la vida de la persona pueda ser bendecida. Por eso dice la palabra, dice Primera de Pedro, capítulo 3, si no me equivoco, versículo dice, quien desee ver buenos días, dice, refrene su lengua de hablar el mal y haga el bien. ¿Qué es lo mismo? Nuestras palabras tienen el poder para bendecir o para maldecir. Dice Santiago que este pequeño timón nos dirige hacia la bendición o hacia la maldición. Aquello que tú y yo hablamos, o aquello que sale de nuestros labios, hacia allá tú y yo dirigimos nuestras vidas. Por eso la importancia, dice la palabra, que no salga palabra corrompida delante de nuestros labios, porque todo lo que hay en el corazón, hacia allá tú y yo vamos a estar dirigiendo nuestra vida y nuestro caminar. Por eso la importancia, y siempre lo he dicho,
cuando para que la vida de la persona pueda cambiar, primero tiene que cambiar el habla. Si no cambia la manera de hablar, no cambiará la vida. Y no basta simplemente con decretar, porque todo es lo que está dentro. Si el corazón está bueno, cosas buenas salen delante del corazón. Si el corazón no está tan bueno, las acciones que salen de aquí no son tan buenas. Amén. Y vemos entonces que hay diferentes cosas y son bloques fundamentales, y aquello que abrazamos como esa verdad define nuestro destino. Si la escuchan y la hacen, serán bendecidos. ¿Qué importancia es el abrazarlos para poder cambiar la vida? Y dentro de su palabra Él nos ha dejado lo que es su Torah. ¿Cuántos entendemos que Él nos ha dejado su Torah, su enseñanza, su instrucción y su orientación? Y dice que cuando tú y yo caminamos conforme a esta palabra, conforme a esta Torah, nuestras vidas y nuestro caminar son bendecidos. Aunque podemos encontrar dentro del libro de Gálatas, que a veces está escrito en el libro de Gálatas y de Romanos, dice que ahora ya no caminamos bajo las obras de la ley. La palabra obras de la ley significan, o en su contexto hebreo es mashin o mashin hatorah. Mashin hatorah significa sin Torah o sin instrucción. Y podemos darnos cuenta ahí en Gálatas, muy en especial Gálatas 3 y a veces Romanos, dice que ahora no caminamos por las obras de la ley. Eran obras muy diferentes. Lo que Yeshua estaba anulando eran las ordenanzas rabínicas, no las ordenanzas dadas por Yahweh. Unas son obras de la ley y las otras son la ley de Yahweh. Las obras de la ley son mandamientos o normas impuestas por los hombres que Yahweh no las puso o no las estableció dentro de su palabra. Y si tú y yo vemos detenidamente dentro de las escrituras, Yeshua nunca dijo que no viviríamos sin ley. ¿Cuántos entendemos que dice Juan capítulo 1, Juan dice, porque en el principio era el verbo y el verbo era Elohim y el verbo se hizo carne? Podemos entender quien sí vino y se hizo carne en medio de nosotros fue Yeshua mismo. Podemos entender que Yeshua mismo era la interpretación de la Torah, porque ese verbo que es su palabra, entendemos que su palabra es ¿qué? Su davar. ¿Y cuál es su davar? Sus mandamientos, su instrucción. Podemos ver que ese davar o esa palabra o esa Torah vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. Y muy en especial, vamos a Juan capítulo 17 para poder ver algunas cosas. Juan 7, podemos entender que antes de los tiempos o en los tiempos de Yeshua, y lo hablé unas semanas, que era muy importante saber de dónde tú pertenecías o por medio de quién tú eras instruido. Y podemos darnos cuenta que en alguna de las cartas hablaban y los apóstoles, ¿verdad? Y algunas de las personas se peleaban, es que yo soy de Apolos, yo soy de Pablo, ¿verdad? Y dice la palabra, ¿verdad? Dice, ¿para qué pelear? ¿Ni si acaso no somos todos iguales? Y dentro de los tiempos de Yeshua había diferentes personas estaba en aquel entonces Gamaliel, algunos que eran estudiados y podríamos decir doctos en la Torah y que la conocían, y podemos darnos cuenta que era muy importante saber de quién tú habías recibido instrucción. ¿Cuántos entendemos eso? Y vamos a Juan 7, y estoy encapsulando todo lo que hemos visto durante estas semanas. Juan 7, versículo 17, dice, el que desea primero, vamos a leer del versículo 15, dice, entonces los judíos admirados decían, ¿cómo sabe este leer sin haber recibido instrucción? ¿Cómo es que Yeshua entendía y sabía tanto respecto a la Torah si ellos mismos decían, pues si nunca lo hemos visto ser discípulo de nadie? ¿Cómo puede tener tanta revelación de la palabra de la Torah si nunca lo hemos visto ser instruido por alguien más? ¿Por qué? Porque el verbo se hizo carne. Yeshua mismo era la palabra o era la Torah de Yahweh. Mateo capítulo 5 versículo 17 dice, porque no he venido a abolir la ley de los profetas, dice, sino al contrario, he venido a cumplirlo, a darle la interpretación correcta, cómo se debe de vivir la Torah en esta vida. ¿Cuántos podemos entender un poco respecto a ello? Vamos a Juan,
Bueno, vamos a Juan 7, Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Fíjate cómo Yeshua nunca estuvo en contra de caminar conforme a la Torah, y lo único que Yeshua vino a hacer. ¿Por qué te hablo esto? Es muy importante que podamos entender la cultura hebrea, o la cultura, podríamos decir, judía, por decirlo de esta manera. Porque dentro del pueblo hebreo o dentro del pueblo judío tienen tantas mandamientos, permíteme utilizarlo de esta manera, ordenanzas que no son dadas por medio de la Torah, son ordenanzas dadas por medio de los sabios o por medio de los rabinos, que han sido estudios o escritos dados y pasados de generación en generación constantemente, y se le han puesto a esta palabra diferentes a veces normas o principios que no son estipulados dentro de la palabra o dentro de la Torah. Y lo que Yeshua vino a decir es que todo lo que está escrito en la Torah o en la ley de Moisés, dile que está a tu lado, eso tenemos que guardarlo. Lo que son instrucción y enseñanzas por hombre, no estamos obligados a guardarlo. Amén. Estamos ahí, Mateo 23. Dice, dirigiéndose Yeshua después a la multitud y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Si no sabías, dentro de la cátedra o de la sinagoga siempre hay una silla destinada que está establecida, y que siempre hay una silla que está vacía, y que siempre, ¿verdad?, está de alguna manera para el Mesías que vendrá y retornará. Es una silla exclusiva, y delante alrededor de ella, ¿verdad?, se sientan todos. Y fíjate lo que sigue diciendo, dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, por tanto cualquier cosa que digan, que guárdenla y pónganla por obra. Yeshua está diciendo, porque en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos y enseñan acerca de Moisés, y todo lo que digan, háganlo y guárdalo. Todo lo que fue escrito por medio de Moisés, ¿cuántos entendemos? Y fíjate lo que sigue, continúa diciendo: guárdenla y pónganla por obra, pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen pero no hacen. Porque se atan cargas pesadas, colocándolas luego sobre las espaldas de los hombres, pero ellos mismos ni las quieren tocar ni con el dedo. Todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchan suficiente. Dice, hay de ustedes, y si brincas al 15, dice: hay de ustedes, escribas y fariseos, dice, hipócritas, que corren, dice, al mar y a la tierra, y querer hacer a un prosélito cuando llega a ser, y lo convierten aún más veces, y algo otras escrituras dicen más hijos del infierno. Algo otra, la escritura que yo tengo dice de la huejana, algo otros dicen que del infierno, y algo otros. ¿Qué es lo que Yeshua estaba diciendo? Si tú miras, y esto es muy visto y muy conocido, si tú te acercas a alguien, siempre a veces se quiere convertir al judaísmo. Y no es convertir a nadie, es enseñar a guardar los pactos de la palabra, la Torah de Yahweh. Eso es todo lo que tenemos que ser llevados. Yeshua mismo dijo, porque todo lo que digan, dice, háganlo, mas no hagan conforme a sus propios hechos. ¿Por qué? Porque tenían diferentes ordenanzas, o hay diferentes ordenanzas, y vamos a ver alguna de ellas. Vamos a, fíjate lo que dice el versículo 14, dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran el reino del cielo ante los hombres, y no entran en ustedes, ni dejan entrar a los que están entrando. Por eso muchas veces cuando vemos más adelante, ¿verdad?, dice Yeshua, dice, y hablando a este pueblo, los apóstoles, ¿verdad?, creo que no es en el libro de Gálatas, si no me equivoco, dice, porque es necesario, dice, empezar otra vez, dice, haber sido convertidos por medio del Ruach o por medio de filosofías de hombres. Y cuando habla por medio de filosofías de hombre, era por medio de hechos o cosas estipuladas o agregadas a la Torah que no pertenecían dentro de la Torah, porque muchas veces se dice que simplemente con guardar Torah eres salvo, y no se es salvo. Se es salvo por medio de la sangre de nuestro Mesías, que Él es el único mediador entre Elohim y los hombres, y no por medio
no por medio de nadie más. La Torah no nos hace salvo, la Torah nos es guía y enseñanza y instrucción cómo podernos conducir en esta vida, para que podamos conducir nuestras vidas de tal manera que Yahweh pueda bendecir. Deuteronomio capítulo 28 dice: si escuchas atentamente la voz de Yahweh de Elohim, todas estas bendiciones te vendrán y te alcanzarán a ti y a tu descendencia. Bendito serás en tu salir, bendito serás en tu entrada, bendito será tu canasta de amasar, dice, y bendito el fruto de tu vientre, dice, todo tiempo. Esas son las bendiciones que vienen por medio de guardar su Torah, su enseñanza y su instrucción. No es por medio de confesarla. Somos salvos por medio de la sangre de nuestro Mesías, que trajo salvación a cada uno de nosotros, no por medio de nadie más. ¿Cuántos entendemos eso? No es por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra. Amén. Vamos a Lucas capítulo 11. Y fíjate, Lucas 11, versículo 37. Estamos ahí, Lucas 11, versículo 37. Dice: aún estaba hablando cuando un fariseo le suplicó que fuera a cenar con él, y entró y se sentó a la mesa. Fíjate, todos estos, o en los tiempos de Yeshua, eran personas que no eran ajenas a la Torah o a los principios de la Torah. Tú y yo, como venimos de una cultura occidental, que no entendemos nada de lo que es nada del pueblo hebreo, pues no estamos relacionados con nada de ello. ¿Cuántos entendemos eso? Pero ellos, recuerda que eran personas, o eran judíos, mejor dicho. Y si eran judíos, estaban instruidos por medio de las enseñanzas, por medio de la instrucción, por medio de la Torah y por medio de tantas cosas. ¿Cuánto lo entendemos? No había otra cosa. Recuerda que no estaba ni el Nuevo Testamento. Lo único que ellos tenían eran las escrituras del Tanaj o el Antiguo Testamento. No había nada más. Dice Lucas capítulo 11, versículo 37. Dice: aún estando hablando con un fariseo, le suplicó que fuera a cenar con él, y él entró y se sentó a la mesa. Al ver este fariseo, dice, al ver esto, el fariseo se quedó sorprendido que no hubiera seguido el ritual. Ese ritual habla acerca de los preceptos o ordenanzas por hombres dadas o incluidas en la Torah, que no pertenecen a la Torah, dice. Al ver este fariseo se quedó sorprendido de que no hubiera seguido el ritual de lavado antes de la cena. ¿Cuál era ese ritual? Se acostumbra dentro del pueblo que cada vez que tú te vas a comer algo o vas a comer, te tienes que lavar las manos, y una de las oraciones que se hacen dice: bendito eres tú, Hashem, que nos has ordenado lo concerniente al lavamiento de las manos, ¿verdad? Para poder comer. Eso es, ¿qué? Lo que Yeshua estaba haciendo es un ritual. Para nosotros, pues no podría sonar tan raro, ¿verdad? Pues a veces se queda viendo, ¿y no te vas a lavar las manos? Pero no es por medio de ritual, sino es por medio de ¿qué? De higiene. Pero para ellos es algo que se tiene que hacer casi como un ritual, y que se tiene que dar gracias a Yahweh. Yahweh no lo estipuló dentro de la palabra, y ninguna parte dentro de la Torah, de Génesis hasta Deuteronomio, que son el Pentateuco, o son conocidos como los 5 libros de la Torah, nunca jamás te vas a encontrar que el Padre estipuló lavarse las manos antes de comer. No está en ningún escrito, y no lo vas a encontrar, porque no está, el Padre no lo estipuló. Y dice: pero Yeshua le dijo: he aquí ustedes los fariseos limpian la parte externa de la copa y del plato, pero en su interior están llenos de saqueo y de maldad. Insensatos,